Bienvenidos a Conversaciones con Sentido, un nuevo episodio donde nos sentamos a compartir conocimientos, ideas, emociones, lo que vaya surgiendo. Es una conversación sin ningún tipo de expectativa, ni propósito, ni nada organizado. Simplemente, pues hoy voy a tener el placer de compartir este espacio con Lucio. Hola Lucio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La verdad, un gusto, Ana. Me encanta esta propuesta de poder compartirlo de esta forma. Sí, muy contento. ¿Sí? Qué guay, mola, porque es la primera vez que nos vemos las caras así, que nos conocemos, Exactamente, totalmente. ¿verdad? Solo hemos hablado Solo, así por WhatsApp para contactar para esto. pero el solo hecho de que me dijiste que eras de Toledo, que vivías ahí, Sí, ya para mí fue como revivir todo un montón de cosas, sí, porque yo viví unos años en España. Considero que España es como mi segundo hogar, un lugar donde aprendí muchas cosas, compartí muchísimas cosas. Y cuando conocí Toledo, que caminé por sus calles, realmente hasta en un momento me vi viviendo ahí, como si qué buen lugar para vivir por lo menos un tiempo, porque siento que es un lugar como que me lleva a una parte de mí que está como muy latente en mí todavía, de así. esos tiempos. Sí, sí, sí. Como que yo me veía caminando por ahí, podía fundirme con el lugar y sentir el lugar desde algo que digo, wow, yo siento que soy más de aquí que de Argentina, por ejemplo, que es donde nací y donde vivo. Me Sí. pareció algo que es re lindo y siempre escucho la palabra Toledo, es algo que me mueve ¿Y internamente por qué? mucho. No sé, qué te sedujo? Que cuando yo, por ejemplo, viajé a España, yo vivo en Argentina, nací aquí, estoy ahora actualmente viviendo en Córdoba, pero yo siempre tenía una conexión muy fuerte con los castillos y todo esto. Wow. Entonces cuando viajé a España y pude empezar a visitarlos desde adentro, caminarlos, siempre he sentido como que esa parte medieval de esos tiempos está muy viva en mí. O sea, es como que en los muebles yo veo, digamos, como muebles o cosas que nosotros consideramos como antiguas o de ese tiempo, y a mí me movilizan muchísimo. Wow. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa información, incluso en mi casa, cuando busco algún decorado o algo, tiene que como que tener ese toque, porque yo me siento como que esa época de mí parece que ha sido muy buena, si hablamos como por ejemplo de otras vidas o esto, porque realmente cuando yo caminaba por Toledo, yo sentía que me fundía con el lugar, como que yo era de ahí. ¿Me explico? O sea, y Wow. yo digo, esto es tremendo porque mi memoria celular está reviviendo algo. Digo, porque realmente yo acá no he vivido y no tengo conciencia, digamos, de esta, ¿no? De Sí. esta vida, de saber que he estado por aquí, pero realmente es un lugar que me moviliza muchísimo y que me llenó de vida. Es más, ayer estaba viendo justo unas fotos de cuando estuve por ahí. ¿Estuviste mucho tiempo por aquí? Pasé nada más, visité un par de veces, creo que una de las veces me quedé 1 o 2 días, pero es una conexión que tiene que ver con esa parte de mí que seguramente ha sido muy, muy bonita para aquellas personas que creen en otras vidas, como esta memoria celular. Ujú. Lo recuerdo y me llena de vida, no es algo que me recuerda como algo incómodo, no, todo lo contrario, me Sí. expande y digo, ¡bah, qué tremendo! Y camino, pues, iba caminando en el lugar y digo, pero es que yo podría quedarme a vivir aquí. Y digo, es primera vez que conozco este lugar y digo, yo siento que soy más de aquí que de Argentina incluso. Ostras, Y me pasa cuando ando por todos los lugares que representan eh, esta información, esta historia de hace varios cientos de años atrás. Es muy Es bonito. que eso es curioso, Lucio, porque a mí me pasó, fíjate, no me pasó con una ciudad. Yo siempre he dicho que en otra vida tenía que haber sido, yo creo que he sido como escritora, filósofa, chamana, ¿sabes? De estas mujeres que sabían un poquito de sabiduría ancestral, que tenían el don de escribir y la palabra, un poco, no sé, como Hipatia de Alejandría, ¿sabes? Un rollo así. Y me pasó, ahora estoy escribiendo un libro que quiero que salga el año que viene, y es un libro que sé que se va a llamar 8 puntos suspensivos, pero para mí es como la sanación de muchas de mis experiencias. Y cuando lo estaba escribiendo, yo cuando escribo así entro muy profundo
de repente escribo y luego no sé lo que he escrito. Hasta, ¿sabes? Que luego lo tengo que... Sí. Y hubo un párrafo que escribí que puse, a lo mejor en otra vida ya fui escritora, a lo mejor ya conté mi historia y a lo mejor la he leído. Claro, total, Y total. fue como Bueno, muy loco. claro, claro. A mí, por ejemplo, me pasa eso con la naturaleza actualmente. ¿Así? Yo cuando estuve en Colombia viví, o sea, sentí un llamado de chamanismo. En ese momento, para mí, como digo, "Buah, pero digo yo desde el lado del chamán, tenía una figura del chamán, no Sí. como que tenía que ver con algo que una parte de mí juzgaba. Como que digo, no, esto como que no me va a aportar ¿Verdad? mucho. Sí, 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 sí. Claro, desde este lado de las plumas, alejado, un ser como muy distante de la Sí. sociedad, digo, nada que ver con lo que yo soy, honestamente. Pero el llamado fue tan puro que a mí me pasa que, por ejemplo, incluso ahora, en este momento, yo tengo una ventana acá enfrente que es la que me está dando luz, y yo puedo poner a observar el cielo, las nubes y demás, y entro en un punto de trance. Justamente es el punto de trance de esta unidad que soy con todo lo que me rodea y esta no separación. Y es justamente esto que vos comentas de entré a este lugar, de repente me encuentro escribiendo el capítulo del libro y digo, vas, pero esta no fui yo. O sea, realmente es el universo expresándose a través de mí y Mm, dejando, como dices, una huella que puede sí. ser muy útil para muchas personas. Sí, me pasa sobre todo cuando escribo sobre todo cosas mías. O sea, no en plan, pues, yo tengo un cuaderno que siempre llevo en el bolso y cuando se termina cojo otro que ahí voy anotando pues frases, cosas que me gustan. Es como el cuaderno de Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, Leonardo da Vinci tenía un cuaderno, si has visto que salen muchas fotos que tenía anotado un montón de cosas, ¿no? Pues esto, ¿no? Las mentes vamos a ir apuntando, yo voy apuntando cosas y luego no me acuerdo de lo que he apuntado, pero es como que en ese momento necesito tenerlo ahí, ¿no? Como adquirirlo. Y lo paso todo a ese cuadernito que llevo en el bolso. Pero no me pasa cuando escribo ahí, sino cuando me siento a escribir y digo, voy a escribir. Y voy a escribir cosas. Y entonces me sitúo en una parte de la vida que quiero escribir o de la historia que quiero como plasmar. Y ahí sí. Ahí entonces empieza como... Sí, sí. Y fue brutal porque dije, ostras, ¿y si en otra vida, no sé, he sido, yo qué sé, imagínate, filósofa? Y yo he leído mi historia y no he identificado que era yo. Entonces, pero al final hay algo que te llama, ¿no? Como a ti te llama, por ejemplo, todo lo Claro, de... total. Sabes, cuando yo viví en España, mi expareja sí canaliza y toda esta información. Y yo siempre, cuando la miraba y contaba, y he conocido mucha gente en España que tiene este llamado espiritual, y es muy Sí, interesante, digamos, como por ejemplo yo lo observo, porque en Europa, cuando hubo todo el tema de la quema de brujas y todo esto que se hizo mucho daño a la sabiduría que había, eso dejó semillas. Si bien en ese sí, momento acabaron con ciertas cosas, no pudieron acabar con el ADN de la información que quedaba en niños y que ha quedado en todas las personas que quedaron con vida y que probablemente ellos no pudieron escribir nada, pero eran hijos de los que escribieron, de los sabios. Entonces hay mucho, yo veo en Europa muchas personas que tienen un llamado muy fuerte a todo esto, a la sabiduría, a lo que nosotros conocemos como las brujas, y cuando hablo de brujas, comprenda, sé que siempre hablo desde este lado de la sabiduría, no esta idea que nos ha metido la bruja como un ser malo, apartado, ¿sí? Todas estas sí, cosas que son muy, como totalmente distorsionadas. Toda esa es la visión de la iglesia, de las sí, religiones, no permitiendo una sabiduría más profunda que la que ellos querían imponer. Entonces, yo he observado muchísimas personas, muchas mujeres sobre todo, con el llamado a revivir esas memorias de esas personas, de esos seres que vivieron hace 500, 600 años atrás o más, pero con un miedo a expresarlo. Esto es como que, ¿sabes qué, Ona? Lo que vos tienes, a mí me resuena, yo también tengo eso, pero me da muchísimo miedo decirlo porque ¿qué van a decir mi entorno, la familia, en sí, el trabajo si yo me pongo a hablar? Y pude descubrir, observándome yo de forma profunda, digo, que la vida me quiere mostrar a través de esto para poder comunicarle a las personas que están teniendo este llamado y que tienen miedo a expresarlo, es que me di cuenta que así como se está reviviendo todas esas memorias como dices, de escribir, de dejar marcado, porque en ese tiempo quemaron muchos libros, se quemó mucha información,
y muchas personas, hay un miedo en muchas personas ahí en Europa a expresarlo, porque es justamente el miedo que quedó marcado en el momento que empezaron a matar a las personas. Entonces, Sí, como que tengo el llamado, pero el inconsciente pone una barrera por decir, ojo, que si hablas, está corriendo riesgo tu vida. Entonces hay mucha gente que tiene el llamado, que lo tiene a flor de piel, que quizás vos conoces algunos, que te pones a hablar y dices, sí, a mí me encanta eso, y le dices, bueno, pero ¿por qué no hacemos un vivo y cuenta todo lo que estás viendo? Y empiezas a decir, no, es que me da miedo, me da cosa, y ese miedo y esa cosa es la secuela que ha quedado de que hablar de ciertos temas profundos de la espiritualidad, sobre todo ahí en Europa, era igual a muerte. sí. Entonces no estaba bien visto y no se podía hacer. Mm. Entonces como que es muy importante observarse de ahí y verse que si hay algo ahí que no está resuelto o ese miedo, poder adentrarse a sanar esas emociones para que se pueda dar a luz todas esas semillas que quedaron y toda esa sabiduría que había y que la hay y que está totalmente dispuesta ahí como una semilla a abrirse y que hay personas que tienen miedo. Entonces Sí, el espíritu no puede, esto es algo que hablaba justamente ayer con una persona, eh, cuando el espíritu, la persona no se abre a realmente expandir el mensaje que la vida le da, la semilla no puede tener la fuerza para abrirse y dar a luz el fruto. Entonces, entra como todo un juego muy profundo, que podemos hablar horas del tema, pero esto es como que, obviamente, yo quiero dedicarme a esto, pero no voy a dejar el trabajo que tengo porque todavía no me dan los recursos. Y sí, no te dan los recursos porque todavía no te pones al servicio de la energía realmente para que aparezcan los recursos. Entonces es claro. como que es muy interesante poder adentrarse y poder sanarlo si alguien que nos está viendo tiene, es como que ese, ¿cómo que sería la palabra? Como que ese susurro interno de, sí, sí, yo conecto con eso, pero me da miedo admitirlo, ¿me explico? Claro, yo creo que además también, ahora cuando lo estabas diciendo, Lucio, creo que también en Europa hemos tenido el hándicap de la educación. O sea, después de toda esta masacre histórica, ¿no? Que se hizo dogmática y la persecución que hubo, creo que además tenemos un hándicap más que es la educación que hemos recibido. O sea, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Que hemos tenido una dictadura durante 50 años. Claro, yo tengo libros guardados de mi madre, de cuando iba al colegio, a un colegio cristiano, de la dictadura, pro dictadura. Y entonces fíjate que tenían las cartillas, una cartilla ¿cómo se llama? De buenos hábitos, ¿vale? De comportamiento para la niña y otra para el niño. Claro, Entonces, claro, nosotros tenemos en casa, y a veces lo veo con mi hija es adolescente, a veces lo vemos, porque claro, es la misma situación que tiene que hacer el niño y que tiene que hacer la niña. Y claro, mi hija me dice, mamá, esto no puede ser, pero esto, digo, a ver, no hace tanto tiempo de esto, ¿sabes? Yo no lo he estudiado, pero mi madre sí, y mi madre lo tenía en sus células, y obvio que a mí me llegó el salpicado de todo esto, ¿no? Pero cosas claro, como, si estás en la mesa, pues si eres un niño, escucharás con atención y hablarás si se te da paso en temas que estén acorde a tu edad, ¿no? Pero si eres una niña, permanecerás sumisa y callada, ¿sabes? O sea, claro. esa era la frase. Entonces, que imagínate toda esa información que tenemos las mujeres a nivel celular de hablar, expresar, mostrarnos. Creo que cada vez menos, ¿sabes? Pero claro, es un trabajo muy, muy profundo el que tenemos que hacer. Claro, y sabes, a mí me parece re importante porque la mujer, ustedes tienen una sensibilidad que nosotros los hombres, normalmente por nuestra forma y también y la cultura en la que se nos ha criado a nosotros los hombres, esta parte más racional, lógico, que Sí, ustedes las mujeres tienen este punto de sensibilidad donde les es más fácil, no hablo de todos los casos, pero conectar y poder comprender que existe algo por encima de la materia y que ese algo también me está acompañando y que obviamente puedo acudir hacia esa energía, hacia eso que se llama conciencia, Dios, el universo, el nombre que le quieran poner, y que a través de esa energía yo puedo ser guiado y esa energía me puede enseñar y mostrar el camino que justamente el lado lógico y racional no lo permite, porque ya, justamente el lado lógico y racional está basado sí, sobre todo en estos cinco sentidos, en lo que veo y hasta ahí.
sí, Entonces quita la posibilidad profunda que tienen ustedes las mujeres de llegar a esta intuición, que es la que realmente te va a dar respuestas a esos momentos donde la razón y la lógica no pueden dar. totalmente. Y aparte de eso, creo que la tenemos como súper bloqueada, ¿sabes? Como hemos estado como a la sombra, ¿no? De lo que nos han dicho siempre, ¿no? Lo que teníamos que hacer. Hemos sido, Claro, nos han educado para ser dependientes. ¿Qué pasa? Que aquí se juega, ¿no? El rol de el hombre es un poco malo y las mujeres somos la... Y claro, todo esto lo estamos como sanando. Y a mí me encantan los movimientos que se están creando y cada vez creo que más, sobre todo los movimientos centrales, los que no se van a un extremo o a otro, sino los movimientos de diversidad e igualdad, ¿no? En plan de vamos a aceptar que no somos iguales, ¿sabes? Porque los hombres y las mujeres no somos iguales, pero que en nuestra diversidad nos complementamos y hacemos un todo, como todo claro, lo que existe, ¿sabes? Claro. total. Hmm. Es que nosotros, digamos, el ser humano moderno se ha olvidado de muchas cosas que lo decían los antiguos hace miles de años, como por ejemplo el Tao. El Tao siempre Sí, lo habló claramente, el camino es el del medio. O sea, cuando hay polaridad va a haber sufrimiento. O sea, si nos vamos al extremo del machismo como era antes, sufrimiento. Si nos vamos al extremo de creer un feminismo, digamos, un feminismo radical, va a haber sí, sufrimiento. Porque no es ni por un lado ni el otro extremo, es el punto medio, es ahí donde fluye la energía. Es como en el río. Yo, por ejemplo, cerca de mi casa tengo muchos ríos y es un aprendizaje tremendo el que yo tengo cuando los observo, observo el agua, cómo se mueven los peces. Y es extraordinario porque el agua nunca está forzando, siempre va buscando el punto donde está, no va a estar forzando en una piedra, como que presionar. No, está liviana, está como para ir fluyendo. sí, Y esa flexibilidad se pierde cuando uno se va a un extremo o al otro, porque siempre en los extremos va a haber sufrimiento, porque sería algo así como que el agua quisiera correr por el costado del río y empujar y empujar y empujar. Lo único que va a total, generar es caos y se va a sí. estancar y ahí se va a podrir. Y eso es un poco lo que pasa en el ser humano con los conflictos que vive tanto emocionales, psicológicos como físicos. Sí, Es la vida no pudiendo correr de una forma natural por su cuerpo. es una forma. Yo creo que estamos como, claro, en este, hay algunos que lo catalogan como, a ver qué opinas tú de esto, ¿no? Pero hay algunas personas que lo catalogan como el despertar, ¿no? Y dentro de este despertar, pues hay mucho de todo y hay mucho también, mucho extremista para todos los lados. Y luego está como lo que se llama como el movimiento woke, ¿no? De quizás a lo mejor una visión un poco más sistemática, más capitalista, ¿no? De producción masiva y de empresas y tal, ¿no? En el cual si tú eres del mundo del despertar o de la conciencia, entonces eres de la generación woke, ¿no? O del movimiento woke y entonces es como que estás en contra del sistema capitalista, ¿no? Y el sistema capitalista es como lo que pasa con la medicina tradicional y la medicina natural, ¿no? Que para mí la medicina natural sería la tradicional y la otra Claro, sería la de la ciencia. Pero es como esta guerra sin sentido, porque al final una sin la otra no puede existir, pero es como, no, si tú vas a la medicina, vamos a hablar de la medicina tradicional de la ciencia, no sí, puedes irte a la medicina tradicional y si estás en la tradicional natural, ¿sabes? No puedes irte a la otra, porque entonces, claro, ¿tú qué opinas de sí, esto? sí. Para mí, es que para mí, vuelvo a decirte, los extremos son un punto no evolutivo para el ser humano. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la naturaleza. Honestamente, en este último tiempo tengo una relación con la naturaleza de una forma extraordinaria porque soy la naturaleza. Entonces, eh, pero eso no me lleva a mí a decir el sistema, no, o sea, a querer como atacarlo. Sé que el sistema tiene cosas que son beneficiosas para el ser humano y sé que también tiene un área que no lo es, ¿sí? De mucha programación, de mucha restricción, de una idea como esta es la única forma de este lado científico que a veces considera que sabe más de lo que sabe. Y Sí, cuando digo más de lo que sabe, me refiero a esto de que el mismo científico que hoy dice esto es de una forma, en el año que viene dice, no hemos dado cuenta que con las investigaciones lo que creíamos que era una forma no es de otra forma. Incluso si uno va a un médico y va a otro médico, probablemente le den cosas diferentes. Y sí, vean sobre una misma situación algo diferente. Entonces, para mí,
no, yo no tengo nada en contra del sistema, o sea, como la parte útil. Yo considero que el sistema, en mi caso personal, lo veo útil para ciertas cosas, ciertos beneficios que me parecen como interesantes, pero como forma de vida, o sea, ir a vivir el sistema con sus normas, con sus reglas, para mí me parece algo que es contrario a lo que se cree, porque la gente que está Sí, en el sistema cree que eso es que como que están evolucionando. Y realmente para mí no es evolutivo el sistema, todo lo contrario, es una forma de, digamos, de apresarte a una forma de vida que como única verdad que realmente te termina destruyendo, se te termina pagando. Como bien sí, decías, o sea, la sabiduría que trae el niño de forma intrínseca en su infancia es descubrirse, y es descubrir, y es jugar, y observar, y es aprender. Y rápidamente viene el padre a decirle, eso está mal, esto no se hace, esto no es correcto. Entonces, no se deja enseñar por esa vida todo lo que esa vida tiene para enseñarle a él como padre, porque justamente él cree que como es padre, tiene que enseñarle al niño. Y es todo al revés, porque el niño sí conserva este lado puro que el hombre ha perdido y que justamente el hecho de haberlo perdido le genera todo el dolor que le genera. sí, Entonces, para mí, yo como desde el lado consciente o espiritual, observo el sistema como un punto de vista que puede ser útil para algunas personas en algunos momentos puntuales, pero no, no más que eso. No, no ya, veo que la salida realmente del ser humano es por ahí, pero tampoco lo rechazo, porque entiendo que forma parte de una experiencia que, por ejemplo, yo también viví. Yo sí, también viví muchos años en el pleno microcentro, en Buenos Aires, la ciudad, el ruido, y me sentía bien, porque era el ruido que yo tenía dentro. Luego claro, empecé a sanar y empecé a dar cuenta y digo, claro, a mí me gustaba esto porque yo tenía un montón de ruido en la cabeza. Y hoy no. Pero si en ese momento alguien me decía, andate a vivir en la naturaleza, no lo podía hacer porque sentía que no era el momento. Entonces, para mí, lo único que uno tiene que estar abierto es a sentir, ¿sí? O sea, no ponerte ni de un movimiento ni del otro, porque cuando uno ya se mete en un tipo de movimiento, se está reprimiendo totalmente y se está sí, perdiendo la posibilidad de que la vida le hable, porque el movimiento lo está reprimiendo. Para mí todo movimiento es una represión, todo movimiento, porque de alguna otra forma ese movimiento tiene una línea que si te sales, como bien dijiste vos, si somos así, no podemos ser así. Entonces, para mí eso es una limitación. O sea, el ser humano tiene que total. estar abierto a experimentar y a vivir, y entonces eso no se puede hacer si yo creo que la forma es de una o esta u otra. No, para Sí. nada. Y aparte creo que también es como hoy lo hablaba también con una persona, en plan de, ahora estoy promoviendo unos talleres presenciales que voy a hacer aquí en Talavera, donde vivo, y están muy centrados en el conocer el ser humano que somos, ¿no? Por esto de las conversaciones, ¿no? En plan de, ostras, nos han enseñado a ser personas dentro de una sociedad creada para personas e individuos, ¿no? Entonces, papá y mamá nos dicen cómo tenemos que actuar, qué es lo que está bien y lo que está mal. Si tenemos religión católica, musulmana, judía, la que sea, esa religión también nos dice en qué tenemos que creer, cuál tiene que ser nuestra fe y cómo tenemos que actuar y los dogmas, ¿no? Vamos a la escuela y nos dicen qué tenemos que estudiar, qué es lo correcto, qué es lo no correcto para entrar en el sistema laboral, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos enseña a ser individuos pertenecientes a un sistema, a una Claro. sociedad, que por una parte, como bien dices, es lo correcto porque al final tenemos que aprender a convivir y a estar en sociedad, pero se pierde nuestra parte de intuición, de Claro. sabiduría, nuestro centro. Y entonces, claro, ahí está como el desarrollo humano, el aprender a ser un humano, el aprender a encontrarme, ¿sabes? Todo el rato, ¿verdad? Claro. A tener coherencia interna. Claro, total. Es que el tema del conflicto del ciudadano actual es que se ha desconectado de la vida para conectarse al sistema como fuente. Y él cree, entonces por eso es el estrés, por Qué eso es bueno, el miedo, sí, por eso es la ansiedad, por eso es el cansancio que la gente vive. Porque se ha desconectado de su esencia para poner su esencia en el sistema y que el sistema a mí me diga cómo tengo que vivir. Y yo valgo según lo que el sistema me dice. Entonces, si yo no terminé la universidad, no valgo. Honestamente, tienes que estudiar para valer. Y si sí, no, y cuando termines, hazte un doctorado, un posgrado, porque probablemente en 2, 3 años ya no valga lo que. Entonces,
la idea de valer por lo externo y no llevar intrínseco la sabiduría, que justamente hoy estaba mucho reflexionando en el reino animal, toda la sabiduría que hay, que es brutalmente profunda y que nosotros a veces vemos a los animales como que, bueno, de ellos no hay mucho que aprender porque nosotros somos seres humanos, o sea, estamos más Sí, evolucionados. Y no hay nada más lejos de la realidad. O sea, los animales tienen para enseñarnos, sería como un doctorado de la vida, el solo observarlos. Y a mí me pasó justamente eso, que yo hoy que vivo desde la sabiduría de la naturaleza, me sorprende. Digo, wow, cuánto tengo que aprender de los animales, cuánta sabiduría hay en ellos, y cuánto me he alejado de esta sabiduría que está puesta para ser vista por, o sea, por el solo hecho de caminar. No necesito total. irme a ningún lugar, solo observo cómo se mueven las especies, las aves, digamos, todos los seres que están debajo del agua y los que caminan. Y yo digo, wow, pero es que esto es lo que el ser humano necesita y está puesto ahí para ser visto. Pero no lo ve porque él siente que eso no tiene un valor en sí. Eso es un lugar más bien como para visitar y yo la capacidad que tengo la tengo que ver en la universidad o en la escuela y formarme para ser alguien. Y eso en la naturaleza no se ve, porque todos los seres de la naturaleza son de por sí. Y desde ese acto de que ellos son y valen por lo que son, porque eso es lo que Dios hizo en Sí, ellos, crearlo y tener ese valor intrínseco, que es el mayor valor que tienen los seres, por ejemplo, los animales, el mayor valor que tienen es ser lo que ellos son. Y ese es su mayor valor. Y salen con ese valor a vivir. Por eso nunca entran en depresión, ni en ansiedad, ni en estrés, porque están viviendo desde el valor que la vida les da. sí, Entonces, el ser humano no rompe con todo eso y dice, el valor me lo va a dar el colegio, me lo va a dar la carrera universitaria, el sueldo que tengo, dónde vivo, la casa que tengo, el auto que tengo y el aspecto total. físico. Mm. Entonces, nada más lejos que realmente lo profundo y lo verdadero. Nosotros tenemos un valor que es nuestra esencia. Y Sí. eso da igual lo que yo haga y a lo que me dedique. Ese valor no se pierde. Y se pierde también cuando perdemos la humanidad, perdemos también como el clan, ¿sabes? Que no es la tribu, sino el clan, ¿sabes? La pertenencia a una especie. Y ahora que estabas diciendo lo de los animales, me estaba acordando en un documental que vi, había un biólogo marino y explicaba lo de lo que hacen las orcas, que me pareció como súper. Sabes que las orcas, ellas van en clanes, ¿no? Y son las abuelas de las orcas, o sea, las más sabias, se Claro, encargan de enseñar al grupo cómo cazar. claro, O sea, yo cuando lo escuché, yo claro, decía, no puede ser. Pero fíjate que decían, nosotros los seres humanos, pues de repente cogemos una orca y la metemos en una piscina, de repente matamos orcas, y claro, ¿qué pasa? Que si tú matas un macho, ¿sabes? Pues a lo mejor estás perjudicando a la especie, pero claro, si matas una abuela, estás claro, matando la sabiduría del clan. Entonces claro, ellas no saben cómo subsistir. Entonces te explicaba que las abuelas se juntan y enseñan a las hijas o hijos y nietos del clan, a las orcas, a cazar las focas por la parte de donde hay mucho hielo. Claro, las focas las ven venir y entonces no bajan al agua. Entonces lo que hacen las abuelas es que se meten por debajo del iceberg y con claro, la cola empiezan a mover mucha agua, así que empiezan las olas a meterse por encima y van bajando las focas porque las echan al agua. Y cuando claro. las echan al agua, entonces salen de debajo del iceberg y se Y las ahí la comen. plata. Entonces, esas técnicas de caza pensadas se las enseñan al clan para sobrevivir, Claro, ¿sabes? claro. Es que justamente por eso te digo, en los animales, que hoy justamente antes de comenzar esta conversación, estaba justamente sintiendo la energía del reino animal dentro mío y toda su sabiduría. Digo, wow, cuánto tenemos que aprender de ellos. Porque justamente también, por ejemplo, los elefantes en África, la que guía es una hembra. Uh -huh. Porque justamente ella tiene la intuición de saber si va a haber una escasez de agua, ella lo puede sentir, como lo que hablamos Sí, al principio de esta intuición de la energía femenina. Por eso es que en muchas especies la que lleva y la que comanda es la hembra, por este punto intuitivo, porque sí, ella puede observar desde este lado sensible dado por Dios, por la naturaleza, si va a haber un cambio climático, si puede que para allá, por el olor, tiene una sensibilidad mayor.
Entonces el hombre reconoce esa intuición y se pone al servicio de esa intuición, no la busca apagar desde este lado como se ha vivido antes, este lado machista, de yo como tengo más fuerza. No, se lo reconoce y permite que esa energía fluya. Entonces esto es hasta muy interesante para aplicarlo a la A la relación de vida. pareja, a los vínculos, Mm, donde yo debo reconocer que quizás con quien estoy haya una intuición o una capacidad mayor para comprender ciertas áreas que yo no las comprendo. Pero si yo claro, creo que no, porque yo tengo más sabiduría, según yo, o por la herida que yo tengo, yo creo que las cosas son de tal forma, estoy perdiendo la posibilidad que me da la vida de yo vivir más liviano. sí. Entonces, es como que la sabiduría está puesta ahí para ser vista en la naturaleza. Por eso yo doy una formación de justamente acudiendo al llamado a la naturaleza, y ahí yo explico, digo, pero es que siempre estuvo ahí. O sea, la naturaleza siempre nos ha estado queriendo mostrar hacia dónde es el camino. O nunca vas a ver, por ejemplo, un ave forzarse cuando viene un viento fuerte. Tiene que ser muy puntual por lo que se tiene que forzar para ir en contra. Y aun cuando en contra vas a ver cómo ondula hacia abajo, hacia arriba para empujarse. Sí, Más sin embargo, el ser humano es capaz de estar en una relación en la que se siente incómodo, que sería exactamente igual que el ave yendo en contra del viento, y poder sostenerla por años. Porque según él, está sí. esperando que algo cambie o lo que sea. Y esa sabiduría está ahí para ser vista, como la naturaleza no está peleando con lo que realmente sucede, todo lo contrario, se apoya en esa transformación para ir siempre en un estado de plenitud. Mas, sin embargo, el ser humano no es así, el ser humano puede estar peleado o en un desacuerdo con la familia y poder llevarlo y poder seguir esperando un cambio, o sea, cosas que realmente muestran realmente que nosotros no estamos tan evolucionados como creemos delante de la especie animal. Todo lo contrario, tenemos muchísimo que aprender de ellos. Muchísimo. Hemos evolucionado Y como una parte, ¿no? Pero la parte, o sea, la otra, yo creo que la hemos bloqueado. Nuestra parte, o sea, yo creo que desde el momento en el que dejamos de ser cazadores, recolectores, que estábamos conectados a la tierra, ¿no? Y antes estaban pues las mujeres, ¿no? Que sabían por la luna, los hombres que sabían cuándo tenían que cosechar, porque sabían por el cielo, o cuando tenían que salir a cazar, o cuando tenían que tal, ¿no? Entonces, claro, a veces cuando hablas con esto dices, sí, hombre, vamos a volver a... No hay necesidad, ¿no? De cargarnos todo lo que hemos construido, pero quizás tendríamos que volver a convivir con esta parte más salvaje, ¿no? Más... es que ahí está el punto, justamente. Sabes que yo ayer estaba grabando un video sobre el reino animal y Sí, justamente le explicaba eso a las personas en el video que ya pronto va a salir por el canal que yo tengo ahí, porque tengo dos canales. En uno pongo sobre la sabiduría de la naturaleza, el chamanismo, y en otro otra info. Pero por ahí le cierto, luego lo explicaba, pondremos abajo en la cajita para que la gente que esté claro, viendo este vídeo vaya a ver tus vídeos. pero fíjate algo, ahí yo le explicaba, ahí yo explico desde este lugar profundo en el cual yo Sí, también he tenido que aprender, que la idea del animal salvaje como tal es una creencia, porque realmente no existe esa idea como el animal salvaje. Si nosotros ponemos a mirarlo de forma profunda, podemos ver, por ejemplo, como lo venden en los documentales, dicen África salvaje, National, y muestran a un león cazando, y otro dice, eso es salvaje. Realmente eso no es así, no son salvajes. Lo que ellos tienen es que están usando la energía que Dios le dio a través de su mandíbula, de su fuerza física, para poder comer lo que necesitan para vivir. Pero el ser humano, desde su conciencia egoica, dice, como esa muerte, fíjate cómo lo está matando, y como el animal, si yo me meto a su territorio, él va a cuidar su territorio, pero es lo mismo que haríamos nosotros si, por ejemplo, ahora viene alguien y se quiere meter a tu casa y abre la puerta y como que se quiere adueñar de lo tuyo, vos, tu instinto sería sacarlo, ¿no? sí. Le hemos puesto términos salvajes porque nos muestran desgarrando una carne, por ejemplo, un animal. Y yo, wow, no, porque mató a otro. Claro, pero nosotros también cuando comemos pollo pasa lo mismo. O sea, cuando come cerdo, come una vaca, por ejemplo, en Argentina se come mucho asado. Pasa lo mismo. Y que cuando nosotros decimos un animal come a otro animal, por ejemplo, un animal carnívoro come a un animal herbívoro, ¿sí? En nuestra cabeza rápidamente, por ejemplo, en el lado espiritual, que yo también he caminado por ahí en algún momento y luego seguí sanando para darme cuenta que no era del todo así, se ve como que el herbívoro sería más bueno
y el carnívoro sería más El malo, por malo. ejemplo. Hay una creencia, ¿no? Como que Sí, comer carne es el malo. No, yo soy vegetariano y soy más bueno. sí. Pero en lo profundo, si nos vamos al reino animal, hay una sabiduría extraordinaria. Porque ¿qué pasa? Si el animal carnívoro no se come al herbívoro, el herbívoro genera un daño sobre la naturaleza tan fuerte que no se puede reparar. Entonces, por eso es que existe el carnívoro, para lograr ese estado de armonía, que si se hiciera una plaga de herbívoros, como pasa en algunos casos cuando se hacen plagas, se comen todas las cosechas y generan unos daños tremendos. Sí, Entonces, lo salvaje no es salvaje. Eso es un engaño y nos han hecho creer que es salvaje. Realmente es la fuerza que tiene la naturaleza, el reino animal, para poder salir a comer. Salvaje es lo que hace el humano cuando genera una guerra con otro país, nada más que por una lucha de egos, a un punto de que hasta se dice, no, hay una guerra santa, pero ¿cómo es que puede haber una guerra santa? O no sea, si puede los santos ser. no tienen que ver con la guerra. Pero el Sí, ser humano ve, o por ejemplo dicen un equipo y es capaz de pelearse con alguien que es de otro equipo de fútbol, o pelearse con alguien por ciertas cosas, o sea, y eso no existe en el reino animal. El reino sí, animal solo existe esa fuerza tan potente que hay, solo está puesta para cosas puntuales como la invasión de territorio, necesito comer para vivir, porque si no me voy a morir, pero no vas a ver prácticamente casi nunca peleando entre su misma especie, salvo que sea por el momento de quién va a ser el líder de la manada para que la especie se siga expandiendo. claro. Pero lo que nosotros hacemos como seres humanos, que nos creemos más evolucionados y que decimos que los animales son, por ejemplo, malos, salvajes, no es más ni menos que la incomprensión que se tiene porque nosotros estamos cada vez tomando más territorio por nuestros lujos y demás, y accedemos a territorios y el animal tiende a defenderse, Ya. pero es una defensa. El salvajismo siempre es del humano. Y esto es fuerte decirlo, pero el Es salvajismo verdad. siempre es del humano. El Sí, salvajismo en la naturaleza como tal no tiene la fuerza que tiene la del ser humano. El ser humano sí es salvaje. El ser humano es capaz de poner a otros humanos al servicio de él mientras él está viendo una vida de ganar 10, 20 veces más que otro. O sea, un empresario puede ganar 20, 30, 100 veces más que el empleado. Más en la naturaleza no puedes ver comer a un líder 10 veces más que el que está en la manada. Él come, total. se llenó y deja espacio. O sea, entonces, ¿quién es el salvaje? Somos nosotros. Es la conciencia egoica, el único salvaje que existe en este plano de la materia. Entonces nos han hecho creer que salvajes son los animales. Eso es una mentira totalmente. Por eso es que ellos, fíjate, delante del orden natural de la vida, uno va a ver a los animales ni estresados, rara vez lo ves enfermos. Si están enfermos es porque se han lastimado en alguna situación puntual, en una pelea por un tema de comer, porque necesitaban vivir, pero no vas a ver en el reino animal estrés, depresión, ansiedad, preocupación, drama. No hay. ¿Por qué no hay? Porque ellos sí están conectados con la vida. Ellos están viviendo en el sentido de la vida y no quieren más de lo que la vida les ha dado que ellos tengan. Mas, sin embargo, el humano sí quiere más. Porque el coche que tengo de moda se me está poniendo viejo y necesito un coche nuevo. Y no me importa meterme en un préstamo, porque yo no quiero salir a la calle y ser mal visto. Ya. El departamento en el que estoy me siento como que lo quiero cambiar por uno más grande, porque es que yo me quiero ver bien. Y yo ya me estoy poniendo grande, entonces como que no me siento cómodo con la imagen, tengo que hacer algo con ella. Entonces es el ser humano el violento. Y es violento con él mismo, porque la Sí, conciencia egoica, como no comprende la raíz del motivo de para qué nos estamos experimentando en este plano, es el que genera el conflicto y se ve separado. Por eso es capaz de dañar al de su propia especie, algo que en la naturaleza no sucede, ya. salvo que sea por los puntos que te dije, territoriales, por cosas muy puntuales, pero no, Supervivencia. claro, Sí. Hombre, es nosotros muy somos la única interesante. especie animal que nos matamos entre nosotros por ninguna razón, o sea, por lo que te has dicho, ¿no? Algo tan incongruente pues, como la Guerra Santa, por creencias o porque alguien de repente en un despacho dice, vamos a matar a toda esta gente de aquí porque quiero este terreno o por lo que sea, ¿no? Pero aparte Claro. de eso, también somos la especie animal que ha conseguido eh,
domesticar animales para su servicio a base de sufrimiento, de sacrificio, de maltrato. O sea, porque ninguna especie animal, ni siquiera el que está más cerca de nosotros, de los homínidos, ningún gorila tiene esclavos a su, ¿sabes? En Claro, plan de, no, pues hay claro, uno que es el líder y el otro sabe, cada uno sabe su rol dentro claro, del clan, ¿no? Y a veces yo creo que el problema que tenemos nosotros como especie es que todos queremos tener, no admitimos nuestro rol, ¿sabes? No sabemos nuestros talentos, no sabemos qué aportamos y entonces como no sabemos qué aportamos, y también creo que esto también, que tú sabes más de esto que yo, porque yo no estoy como experta en pareja y relaciones y tal, pero yo sé que tú sí, que sabes mucho de esto. Pero yo creo que también esto pasa en las parejas, que las energías del hombre y de la mujer chocan porque hemos perdido nuestra esencia femenina o ya no está equilibrada. claro. Es que ¿sabes cuál es el tema? Que las relaciones de pareja siempre en lo profundo se escogen desde el inconsciente. Nosotros creemos que es de forma consciente, pero siempre es la vibración y es inconsciente. Entonces ese movimiento inconsciente no es más ni menos que para poder integrar y aprender de la relación. Pero nosotros cuando nos toca aprender en las relaciones a veces somos cabeza dura y es como que no, yo voy a aprender, no, yo lo que quiero decir es que esto sea de tal forma, claro, y el otro viene con la misma idea, Claro, entonces no saben reconocer ese punto de todo lo que la relación tiene. Y cuando hablo de relación, incluso hablo de la convivencia, o sea, puede ser vivir con un amigo, vivir, compartir con alguien, o sea, siempre en el estado de compartir de forma diaria con alguien, eso está puesto para que yo aprenda, para que yo me dé cuenta lo que el otro tiene para enseñarme, no para que yo decirle al otro cómo el otro tiene que vivir, no, claro, o sea, sino más bien para yo observarme, para yo aprender de lo que estoy viendo, que como siempre se da en polaridad, que bueno, estos son temas más profundos, que podemos hablarlo horas, pero como se da en polaridad, o sea, el otro tiene lo que yo no tengo, entonces yo tengo que aprender a integrar eso, pasa que yo normalmente lo que quiero es cambiarlo al otro, y ahí entra justamente el juego de la energía, lo masculino, lo femenino, pero realmente nosotros, sobre el tema de relaciones, es como que nos han enseñado que la relación desde la base, ¿no? Desde la idea que yo necesito una pareja para ser feliz y para sentir el amor, ya desde ahí vamos totalmente distorsionados, mal. Sí, totalmente. Porque yo ya estoy buscando que vos me des amor a mí, el amor que yo no siento dentro mío y que no me puedo dar, dámelo vos. Entonces, si vos te vas, va a haber un conflicto muy grande, entonces no quiero que te vayas. Entonces, bueno, ok, ¿y qué propones para la relación? Que te sometas. Ah, no es que no quiero, bueno, entonces va a haber problema, porque si vos a mí me das el amor, porque yo no puedo sentir amor, si vos no estás, entonces hay un problema. Siempre va a haber un total. vacío en mí, siempre voy a estar buscando relaciones que me den amor, amor que yo no me doy. Entonces, desde la base, nosotros estamos totalmente distorsionados en cómo percibimos la vida. Es como, es muy interesante observarlo desde el lugar en el cual yo en la relación tengo cosas para aprender, siempre. Entonces si yo observo así, cada vez que yo le quiero decir al otro, como que, hey, tendrías que cambiar estas cosas, me voy a estar mirando si realmente eso que yo quiero que él cambie no tiene que ver con la incapacidad que yo tengo de yo integrar eso en mi vida. Claro. O sea, y como yo no tengo esa capacidad de integrarlo y quiero que el otro me lo dé o que el otro lo cambie. Sí, es muy interesante eso. Es súper Es un tema muy, interesante muy y súper interesante. complicado a la vez, ¿eh? O sea, creo que convivir con personas todo el rato, ¿sabes? O tener pareja, ¿no? Y es como el súper trabajo que tenemos. Sí, es el súper Sí, trabajo. pero vos fíjate, eso es muy interesante, pero vos fíjate que el ser humano todo lo que lo toca lo complica. Por ejemplo, dice, Todas vamos a hablar de la sexualidad. Dice, la sexualidad, ¡Guau! pero ¿qué problema hay en la Sí, sexualidad? sí, Si sí, el sí. universo la creó, normal, tranquila. Y el hombre la agarra y dice, problema en la sexualidad, ¿no? Los problemas, la sexualidad, que la vivo, que no sé si la vivo, que si me están usando, que este chico se acerca para mí para tener sexo y no me ama, entonces no, yo quiero una relación y él busca otras intenciones. Entonces todo lo que el ser humano normalmente, la naturaleza le da, le genera un conflicto. ¿Me Sí, explico? Entonces está bueno el hecho de naturalizarlo, de que podamos ir un poco aceptando lo que somos. O sea, por ejemplo, la sexualidad es una energía muy fuerte y tiene que ser fuerte porque es la que sostiene a la especie con vida. Entonces,
empezar a quitar tabús de ahí, empezar a sanar los miedos que tenemos, porque el ser humano, vos, si nosotros nos ponemos a verlo, vos te das cuenta que todo lo que el ser humano toca lo complica, ¿me Todo. entendés? O Sí, sea, sí, sí, va a sí. hacer algo y le correrá, y decís, hey, pero vos mirá otras especies, no lo hacen complicado, nosotros lo Sí. hacemos complicado, porque ahí nomás le metemos la conciencia egoica que yo tengo, esta separación. Si vos lo ves de un lado, del otro, del otro, del otro, entonces se genera tanta complicación que fíjate, ahí nace la represión. Ahí nacen las Sí. mujeres que dicen, hace un montón de tiempo que no tengo sexo, pero quisiera, solo que no tengo porque es tan complicado esto que prefiero no tenerlo, en algunos casos. Sí, es verdad. Y aparte porque creo que también tenemos como el juego este que tenemos todo el rato de mente-corazón, corazón-mente, ¿sabes? Es como que tenemos estos dos filtros y uno dice una cosa, otro dice otra, precisamente por esto, porque no nos han enseñado a colocar las emociones, a ordenar esto que pensamos, ¿no? Al darle espacio a los pensamientos y poderlos ver desde, ¿sabes? Desde otra perspectiva, el sentir esto y no sentirnos culpables porque sentimos esto, ¿sabes? Ahí O está. sea, todo esto no se nos ha enseñado a acción-reacción. Tú haces esto, tal. O sea, es como un instinto muy, muy primario. Nosotros tenemos el mundo de las ideas y el mundo de las emociones, que es lo que nos hace precisamente humanos, ¿no? En nuestra especie, es lo que nos diferencia del resto de especies, porque al final todos somos animales. Entonces nos diferencia nuestro mundo de las ideas, nuestro mundo del corazón, de las emociones. Entonces, este conjunto, los dos. Claro, si no lo sabemos utilizar correctamente, entonces ¿hacia dónde nos vamos? Claro. Lo que el humano es re importante que sepa, que a mí me ayudó mucho a comprender esto, es que el pensamiento es evolutivo. Por lo tanto, está totalmente alineado con el miedo. ¿Sí? Ujú. O sea, lo que no estoy diciendo, como alguno dice, elimine el ego ni estas cosas. No, no, no. Sino solo saber que el pensamiento está puesto para el servicio nada más. Entonces, el pensamiento no puede ser algo que a mí me domine. Pero Claro, nosotros justamente como desconocemos y no comprendemos esto y no atendemos nuestras emociones, las emociones se convierten en pensamiento, en exceso de pensamiento, porque están buscando resolver lo que siento y ahí entramos en en conflicto. los bucles infinitos. Claro, sí, 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 total, porque tenemos miedo de sentir, nos da Sí, miedo vivir, sí, da miedo sí, vivir. total. Y bueno, Entonces, Lucio, fíjate que es la primera vez que nos vemos. Fíjate que no sabíamos de qué íbamos a hablar, ¿vale? Pero llevamos casi, pues casi 50 minutos hablando, que se han pasado como súper rápido. Y ahora sí que me gustaría muchísimo, que yo creo que las personas que hayan visto la conversación van a saber intuir a qué te dedicas. Pero bueno, me gustaría que lo explicaras tú y también dónde te pueden encontrar las personas. bien, yo doy dos formaciones que serían más bien acompañamientos, experiencias, no me gusta mucho la palabra formación, en las cuales una es el chamanismo, que ahí hablamos, es importante que se comprenda esto, cuando digo el chamanismo es la sabiduría de la naturaleza, no un ser apartado con plumas viviendo de una forma rara, haciendo rituales y cosas extrañas, no, todo lo contrario, es un ser que está conectado con la naturaleza y que él recibe de la naturaleza la sabiduría y la aplica a la conciencia humana, que es exactamente lo que hablaste vos en un momento, el ejemplo de las orcas, creo que dijiste esto de que justamente la más abuela es la que toma la información que se ha sido dada y la imparte. El chamán es igual, el chamán conecta con la naturaleza, ha sido escogido por la naturaleza para poder compartir el mensaje a la conciencia humana como lo estamos haciendo ahora. Entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver las sesiones, los acompañamientos y la formación en chamanismo, que es algo extraordinario. A mí me ha cambiado la vida literal, o sea, ha sido algo extraordinario lo que me ha aportado en mi camino como terapeuta, como chamán, y del otro lado como terapeuta. Y la otra formación, experiencia y demás, acompañamiento es la sanación en tres pasos. Que la sanación en tres pasos, bueno, no hemos hablado, pero es una herramienta, un método, por decir así, extraordinario, que da como resultado después de una búsqueda y encontrarme de forma muy profunda, luego después de caminar por hipnosis, regresiones, biodescodificación, la parte sistémica, energética, muchas ramas, Madre mía. di a luz la sanación en tres pasos, que es
un acompañamiento que genera un orden y una alineación con el sentido que la vida tiene, que es extraordinario porque uno ahí puede sanar el cuerpo físico, las relaciones, los conflictos existenciales, digamos, lo que nosotros conocemos cuando hablo de cuerpo físico, las enfermedades, y es tremendo, porque en estos tres pasos, que es la toma de conciencia el primero, el segundo es la comprensión y la liberación emocional de los hechos dolorosos, y el tercero es las decisiones, accionar en el sentido que la vida me pide, genera una alineación, una transformación en el ser humano tremenda, tremenda. Y esto actualmente incluso trabajo con médicos, con psicólogos que se abren a profundizar de esta forma de unir el cuerpo, la mente y el alma como se conoce, y es grandioso. Entonces, eso es a lo Qué que bonito. realmente dedico mi vida y estoy al servicio de eso. Qué maravilla. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas? Yo lo voy a poner luego aquí abajo, ¿eh? Pero bueno, en Instagram, ¿dónde estás más? ¿Dónde estás más activo? Bien, realmente en YouTube grabo contenido, estoy grabando mucho contenido para la parte de chamanismo, como también para lo que es la sanación en tres pasos. Lucio Chirino, ¿sí? Es el nombre. Y digamos, y en el otro está como Lucio Chirino Chamanismo. Bueno, ahí abajo va a estar el enlace, hay muchísima información para los que quieren empezar a sanarse incluso de forma gratuita y quieren emprender, empezar el camino. Ahí hay mucha info muy, muy interesante. Y bueno, por las redes, ahí cuando entren yo estoy en Spotify, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Entonces busco como que el mensaje se expanda para el que está abierto a Sí, recibir, le interesa, claro. Sí. lo más que pueda. Qué Sí, sí. maravilla. Al final eso es muy guay porque cada persona puede elegir el formato en el que quiere consumir aquello que tú comunicas. Entonces, el hecho de que lo tengas en diferentes plataformas, yo cuando empecé con YouTube me decían, pero vas a sumar también YouTube y tal. Y yo decía, es que yo escribo, pero también me apetece crear espacios diferentes que al final todo tiene que ver con lo mismo. Pero es maravilloso que tengas ahí como tantos canales con tanta información. Qué guay. Yo soy de la idea que hay que abrirse a todo, como lo es el universo, o sea, como Sí, lo es la energía, a todos los canales. Y de ahí la vida va a decir. A mí me pasa que hay videos que son muy vistos en YouTube y capaz que pongo el mismo un fragmento en TikTok y capaz que lo ve menos gente o al revés. Entonces yo ahí me abro y digo, la vida dirá por dónde es. Yo lo único que hago es hacer, gracias obviamente al equipo que tengo, a la persona que me lleva la red, sí. que salga, por donde más pueda salir. Eso es lo que yo me encargo, que el mensaje se expanda. Entonces esa es mi tranquilidad. Digo, yo estoy dándole al universo lo que el universo me da. Entonces de esa forma me siento en una paz con respecto a lo que hago. Qué Sí. maravilla. Pues Lucio, hemos llegado al Bueno, Ana, final pero de esta contanos vos conversación. qué es lo que haces para cuando lo ¿Qué suba a mi hago yo? perfil. Claro, porque Bueno, yo realmente la sí. gente no, yo no lo sé. Por eso Ah, te vale, digo, claro, o porque sea, nosotros no nos conocemos. tengo una idea, pero es una idea así muy, muy superficial. Entonces me gustaría que lo Te digas. hiciste una idea después de la conversación, más o Claro, menos, ¿no? realmente. Sí, 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 sí. O sea, tengo una idea, digamos, sí. pero me gustaría que lo expreses. ¿Qué haces? Yo soy Bien. escritora, soy filósofa y soy comunicadora. Entonces, durante mucho tiempo todo esto lo he llevado a las ventas, por mi trabajo, ¿no? Atención al cliente, equipos y tal. Y ahora estoy como mucho más centrada en la formación y los talleres. He hecho un mix, ¿no? Entre la filosofía y la espiritualidad. Ahí va. Eso era lo que me Sí. interesaba. Ok. Entonces, he creado dos espacios. He creado por una parte Humanaris, que Humanaris es aprender a ser seres humanos y entonces es filosofía aplicada a la vida, al día a día, a todas nuestras preguntas, a todo, hasta qué hago de comer, ¿no? Estos bucles que tenemos, estas preocupaciones que tenemos, ¿no? Lo que Claro. decías antes. Y la espiritualidad práctica, una espiritualidad que me sirve, ¿no? Que me ayuda a gestionar esto que siento, que me recoloca, que me alinea, ¿no? Con este universo, ¿no? Con esta abundancia infinita, ¿no? A veces estamos tan hacia afuera, ¿no? Y entramos en crisis existencial, entonces el saber recolocar esa energía, ¿no? Y Claro. luego he creado otro espacio, que este también empezaremos a, no sé si a este año ya a principios del que viene, que se llama Ágora 3.0 y es un espacio para adolescentes donde hemos hecho un espacio para que ellos hablen de sus cosas
a través de la mayéutica socrática. Entonces, yo soy creo que la generación del 2010 en adelante, estas generaciones de ahora, de esto, no sé, desde los 15 hasta los 18 años, creo que tenemos una deuda con ellos muy, muy importante, porque o sea, están en un sistema completamente obsoleto para ellos. Es la generación que tiene más información en la historia de la humanidad y nadie les ha enseñado a dosificarla, ni a organizarla, ni a digerirla, ni siquiera, ¿no? Sí, 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 comprendo. Entonces, Qué claro, interesante. sí, claro, los adolescentes al final van a ser los que van a gestionar nuestro mundo y creo que no es que estén perdidos, es que no saben qué hacer con tanto. Y ahora se supone que tienen todo, ¿no? Que tienen el bienestar este famoso, ¿no? Y estamos en la tasa de suicidios adolescentes más alta de la historia, crisis, ansiedad, vicios, ¿no? Entonces creo que es una generación a la que tenemos que prestarle ayuda y que tengan un espacio, sobre todo no que les digamos lo que tienen que hacer, sino que ellos puedan expresarse y ver qué realmente necesitan, porque nuestro sistema no les sirve. Claro, sí, Mm, sí, sí, qué interesante, sí. qué bueno, muy interesante, qué lindo. Bueno, entonces, Sí, sí, quería ver eso, ese punto. muchas Sabía que gracias. escribías, pero esa parte digamos, de aplicar la espiritualidad, la filosofía hacia ese punto me parece interesante, muy interesante, Sí. qué bueno. A ver, yo soy un amante de las humanidades, de todo esto que nos hace humanos, de este mundo de las ideas, ¿no? No los pensamientos como Claro, algo, ¿sabes? Que pensar es una cosa, reflexionar es otra, ¿no? claro, Buscar la argumentación y cuestionar las cosas es necesario para claro, seguir construyendo. Es necesario. Entonces, si solamente estamos en la acción-reacción, ¿no? Lo que decíamos antes, pues no nos cuestionamos nada. Entonces, desde ahí construir es complicado. Entonces, tenemos que deconstruir para construir si queremos que algo cambie realmente. seguro, seguro, totalmente. Sí. Así es. Bueno, qué Lucio, lindo. ha sido un súper, súper placer conocerte. Yo ya te sigo en redes sociales, pero a la gente que no te conozca, luego le pondré pues toda tu información para que te sigan en redes sociales, para que vayan a ver todos tus contenidos en los canales que tienes en YouTube y agradecerte enorme tu apertura, todo tu conocimientos, experiencias y energía compartida en este espacio. Y ha sido un placer, súper placer. He aprendido mucho con esta conversación y te doy las gracias por compartir tanto. Bueno, muchas gracias, la verdad. Igual, y me quedo con esa parte, digamos, bonita de Toledo, que me ha ¿Ah, movilizado así sí? muchísimo, sí, 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 porque me parece un lugar Luego hermoso. ahora que cuando me estabas hablando de esto, me estaba acordando de una foto que me mandó una amiga el otro día de Toledo en plena niebla en el amanecer. Y me mandó la foto, a mí me gustan mucho los cielos, entonces tengo las típicas amigas que me mandan cielos, ¿sabes? Mira qué cielo, ¿no? Y entonces me estabas hablando y me acordé de ti porque ella puso Toledo y su niebla misteriosa. Y es una Claro. foto de todo Toledo entre la niebla preciosa. Luego te la mandaré Bueno, para que la sí, tengas. sí, sí. Interesante, ese es un lugar que sostiene todavía la energía Sí, de esos tiempos. Y sí, es sí, algo sí, muy, se vio mucha, mucha historia. Qué sí, lindo. sí, sí. Bueno, Ana, qué placer. Muchísimas Gracias, gracias. La Lucio. verdad, re lindo el Muchas compartir y gracias. todo lo que hemos compartido, ¿sí? Sí, muchas gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Chao, Chao. chao. Llegamos al final de este nuevo episodio de Conversaciones con Sentido, hoy conversando con Lucio Chirino. Deseo que te haya nutrido esta conversación, que te haya gustado y sobre todo que te haya inspirado a sentirte de otra manera o a crear una idea nueva o una emoción nueva. Ya sabes, si no quieres perderte ninguna conversación de todas las que van a venir, dale a suscribirte para que te avise la campanita y también puedes darle like a este vídeo, compartirlo con personas que creas que les puede venir bien o que les puede gustar y así me ayudas a llegar a más gente. Nos vemos en la próxima.